Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Pastor Michael Castro y bienvenidos a este curso de teología bíblica y sistemática en esta preciosa noche, ¿verdad? Pues vamos a estar discutiendo el capítulo 3 del libro de teología bíblica y sistemática, el cual lleva como tema los ángeles, y en esta hora pues nos vamos a estar enfocando en su naturaleza y su carácter, su naturaleza y su carácter. La realidad es que cuando hablamos acerca de los ángeles, un tema el cual ha traído mucha confusión al pueblo de Dios. Vamos a estar expandiendo un poco más este tema en la clase del lunes de Your Church Ministry /EDU, pero quisimos, ¿verdad? En la clase en línea, exponerlos un poco más y traer diferentes tipos de explicaciones, y si Dios lo permite, pues esta clase pues contestará varias preguntas que muchos de nosotros tenemos. La realidad del caso es que las escrituras pues no especifica tanto acerca de los ángeles ¿verdad? Y es por esperarse, los ángeles no son los protagonistas de la escena en las escrituras, sino son consiervos nuestros y son espíritus ministradores de parte del Señor. Nos rodea un mundo espiritual, la realidad, que es mucho más poblado de lo que nosotros nos imaginaríamos. Los espíritus buenos y los espíritus malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido pasan de un lugar al otro. Cuando nos damos cuenta de la realidad espiritual que está alrededor de nosotros, la Escritura nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en regiones celestes y huestes de maldad, ¿verdad? Y eso está hablando acerca de la jerarquía de ángeles caídos, pero la realidad del caso es que los ángeles de Dios también tienen jerarquía, también ocupan una gran población. Las Escrituras le llama que son miles y millares de ángeles. Antes de la rebelión, ¿verdad? Las escrituras dicen que una tercera parte de los ángeles se rebelaron en contra de Dios y se convirtieron en lo que se llaman los ángeles caídos. La otra parte se mantuvo fiel ante la presencia del Señor. Entonces, la realidad del caso es que nunca estamos solos. Cuando usted diga yo estoy solo, la realidad es que lo más probable es que usted nunca está solo. O están los ángeles de Dios alrededor de los creyentes, o la realidad del caso es que estamos rodeados por influencias satánicas, ¿verdad? En este caso, ángeles caídos o demonios. Y vamos a especificar un poco más en cuanto a eso. Tenemos un capítulo dedicado, ¿verdad? A lo que son el carácter de los demonios, a lo que es Satanás. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en los ángeles, su naturaleza y su carácter. Lo primero que tenemos que mencionar acerca de los ángeles es que son criaturas. Los ángeles no son eternos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí son eternos. Los ángeles son criaturas, por ende son creados. Los ángeles fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. Las escrituras no especifican el momento de su creación, pero lo que sí entendemos es que ya habían existido mucho antes de la creación del ser humano. Por ser criaturas no aceptan la adoración, y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, en el capítulo 22 versículo 8 y 9, y también lo podemos ver en Colosenses capítulo 2 versículo 18, en la cual se le da una orden a los hombres de no adorar a los ángeles. Los ángeles se les está prohibido recibir la adoración, y a nosotros como seres humanos se nos está prohibido adorar a los ángeles. Ahora bien, mantenga ese punto bien importante en su mente, porque más adelante será útil en la clase. El próximo punto acerca de la naturaleza de los ángeles que debemos mencionar es que los ángeles son espíritus. La Biblia le llama espíritus ministradores. Se describe a los ángeles como espíritu porque, a diferencia del hombre, no están limitados a las condiciones naturales o a las reglas de la física. Los ángeles pueden atravesar paredes, los ángeles pueden viajar a la velocidad de la luz y tienen la capacidad de hacer viajes incluso intergalácticos entre la Tierra y atravesar el primero, segundo, hasta llegar al tercer cielo y presentarse ante la presencia de Dios. En el libro de Job podemos ver a los hijos de Dios, lo cual en algunas ocasiones en la escritura se le describe como a los ángeles presentándose ante la presencia del Señor. Aunque son puramente espirituales, tienen la capacidad de asumir forma humana con el objetivo de que su presencia sea visible para hombres. Génesis capítulo 19, versículo del 1 a el 3. Ahora, a diferencia de apariciones
estamos hablando de que los ángeles son espíritus, o sea, son seres espirituales. Eh, Cuando hablamos de hacer en el mundo espiritual, la existencia de espíritus no necesita un cuerpo para ser reales. La realidad del caso es que en este mundo nosotros tenemos una mente un poco más materialista y lo que no es en forma material quiere decir que quién sabe no existe. Los ángeles no están acatados a esa regla materialista, ni siquiera Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, Dios no está limitado a la materia. Solo los ángeles van más allá de la materia, pero sí pueden tomar forma humana en diferentes casos. Vemos el ejemplo de Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 3. Vemos los ángeles que se le aparecieron a Lot y lo libraron en aquel momento, ¿verdad que sí? Podemos ver cómo se aparecieron y él vio a varones que vinieron a donde él. Quiere decir que tiene la capacidad de tomar una imagen física de ser humano, aunque no son seres humanos y no tienen cuerpos como nosotros, sino que tienen cuerpos espirituales. Los ángeles son inmortales. Otro carácter de la naturaleza es que los ángeles son inmortales. Los ángeles no están sujetos a la muerte. En el libro de Lucas capítulo 20, versículo 34 al 35, podemos ver que el Señor Jesucristo les explica a los saduceos que los ángeles que los santos resucitados serán como los ángeles, en el sentido de que no pueden morir más. Nosotros cuando resucitemos habitaremos en un cuerpo glorificado, el cual tampoco estará sujetado a las leyes de la materia. La Escritura dice que en el rapto de la iglesia, ¿verdad que sí? En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos resucitados juntamente con ellos para recibir a Cristo en las nubes. Quiere decir que en un abrir y cerrar de ojos vamos a hacer un viaje intergaláctico y presentarnos ante la presencia del Señor. Entonces, la Biblia, Cristo le explica esto a los saduceos porque a diferencia de los fariseos eran bien parecidos a nosotros. Incluso Cristo envió a los judíos que escucharan y obedecieran a todo lo que tenían que decir los fariseos, porque en la cátedra de Moisés se sienta. En otras palabras, la teología farisaica estaba correcta. El problema de los fariseos no era su teología, era la hipocresía con el cual llevaban a cabo la práctica de la secta farisaica, ¿verdad que sí? Pero teológicamente ellos estaban bien, y algo que hacía la diferencia entre los fariseos era que ellos creían en el cielo y en el infierno, y ellos creían en ángeles y en demonios o en espíritus, y creían en los milagros. Los saduceos, a diferencia de los saduceos, no creían en ángeles y no creían en seres espirituales como demonios. Y Cristo le dice específicamente a los saduceos que en la resurrección nosotros seremos semejantes a los ángeles, o sea, inmortales. También los ángeles son numerosos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el número es muy elevado. Incluso la Biblia dice millones de ángeles y millares de ángeles. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 10, nos habla acerca de 12 legiones de ángeles. Mateo capítulo 26, versículo 53, multitud de ejércitos celestiales y por coincidentes. También las escrituras nos habla que los ángeles son asexuales. Y quiero repetir esto nuevamente porque esto ha causado mucha confusión teológica. Los ángeles son asexuales. ¿Y por qué yo reafirmo este hecho bíblico? Porque no le llamaría incluso teoría, es un hecho bíblico. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Cristo también. Los ángeles son asexuales. Se describe a los ángeles como si fueran varones, pero en realidad son asexuales, es decir, no se propagan. En el libro de Lucas capítulo 20, versículo 34-35, Cristo habla específicamente de esto. En una ocasión vinieron a donde Cristo, le dijeron, había una mujer la cual fue mujer de diferentes maridos, ¿verdad que sí? En el tiempo bíblico pues existía algo que se llamaba la ley de la redención, que si usted tenía una esposa y no procreaba hijos, su hermano era responsable de casarse con su esposa y levantarle a usted descendencia. Ahora, el caso de esta mujer, pues murió ella, murió su esposo, murieron todos los maridos que había tenido, ¿verdad? Los hermanos, y de ninguno tuvo descendencia. La pregunta vino a Jesucristo y le dijeron, ¿de quién será esta mujer en la resurrección? ¿De cuál de los maridos?
marido, pues de ninguno de ellos tuvo hijos. Y Cristo le dijo, no erréis, porque en el cielo seremos semejante a los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces Cristo no estaba hablando acerca de una relación matrimonial, estaba hablando acerca de una relación sexual. De una capacidad de reproducción de los ángeles. Los ángeles son asexuales. Ahora tienen características físicas de varón. Cuando vemos pinturas que muestran ángeles con un carácter femenino, es totalmente incorrecto, ¿verdad que sí? El diseño de los ángeles es un diseño varonil. Cuando podemos ver la mujer o el diseño de la mujer fue algo totalmente nuevo dentro de lo que es el orden de la creación de Dios. El hombre fue creado como un varón a imagen y semejanza de Dios, pero las escrituras nos enseñan en el libro de Génesis que la mujer no fue creada directamente a imagen y semejanza de Dios, sino que fue creada a imagen y semejanza de su marido. Así que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, la mujer es creada a imagen y semejanza de su marido. La mujer es una imagen del marido y existe por causa de la existencia del hombre. La Biblia dice que no se encontró ayuda idónea para Adán, así que el Señor hizo que Adán entrara en un sueño profundo, tomó una costilla y formó una mujer. Es tan nuevo el concepto de la mujer que quien llamó a la mujer fue el hombre. Dice que le llamó varona porque del varón fuiste tomada. Entonces los ángeles fueron creados mucho antes que el ser humano. En otras palabras, los ángeles tienen características de hombre, son varones, pero sin el miembro reproductor del hombre o ¿verdad? El producto que hace que el hombre se reproduzca, llamado el espermatozoide, ¿verdad? Los ángeles no tienen miembro varonil ni tampoco tienen espermatozoide. Entonces, algo que ha causado mucha confusión dentro de la comunidad teológica es aquel pasaje en el libro de Génesis que dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí. Dice que de ahí salieron los gigantes y salieron los nefilines, ¿verdad? Como lo llama el libro de Génesis, y salieron los héroes y los grandes cazadores y todo ese tipo de cosas. En este caso ha sido de gran confusión porque dice los hijos de Dios. No se está refiriendo como en el libro de Job. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios en el libro de Job, se está refiriendo a los ángeles en específico, que dice que los hijos de Dios se presentaron ante la presencia de Dios y entre ellos venía Satanás. En el libro de Génesis, cuando habla acerca de los hijos de Dios, habla acerca de los descendientes directos de Adán. ¿Verdad que sí? Los descendientes directos de Adán versus los descendientes directos de su hijo Caín. En la división, los hijos de Caín se convirtieron en las hijas de los hombres y los hijos de la promesa directamente de Adán se convirtieron en los hijos de Dios, o sea, los que habían guardado la promesa, los que llevaban a cabo el orden de los sacrificios, eran los hijos de Dios. Las hijas de los hombres eran las paganas o las hijas de Caín. Entonces, al unirse entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pues hubo algún tipo de alteración genética, que nacieron gigantes y nacieron paladines y nacieron nefilines, nacieron grandes cazadores, ¿verdad que sí? Esto no es fácil de entender. Ahí dentro pues hay diferentes tipos de misterio. Lo que sí podemos probar, y lo podemos probar a través de lo que dijo Cristo, es que los ángeles son asexuales, no tienen la capacidad de reproducción. Y usted dice, bueno, pastor, si usted acabó de decir que los ángeles pueden tener forma humana, pues quién sabe, los ángeles pueden tipificar un miembro varonil. Puede ser que ese sea el caso, ¿verdad que sí? Pero si incluso ese fuera el caso, que un ángel caído pueda tomar y materializar un miembro masculino, no tiene la capacidad de reproducirse. ¿Por qué? Porque la capacidad de reproducción fue dada solamente al ser humano. Los ángeles son creados. El ser humano fue creado con la capacidad y el mandato de parte de Dios a la reproducción. Quiere decir, los ángeles no se pueden reproducir. Los ángeles son creación directa de parte de Dios. Así que el argumentar que los gigantes vinieron porque los ángeles caídos se acostaron con las mujeres es algo totalmente absurdo, y es algo lo cual Jesucristo mismo lo descartó en el libro de Lucas capítulo 20, versículos 34 y 35. Su clasificación, puesto que el orden
es la primera ley del cielo. Todo lo que acontece en el cielo y todo lo que se manifiesta en el cielo es algo extremadamente ordenado y fríamente calculado. Se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo con su rango y su actividad. Los ángeles tienen rango, los ángeles tienen diferentes tipos de responsabilidades, ya que en el cielo el orden es una de las cosas principales que se manifiestan en el cielo. Y para estas citas bíblicas las podemos ver, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, y lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, y el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Cuando hablamos acerca del ángel del Señor, cuando hablamos acerca del ángel del Señor o el ángel de Jehová, entramos a lo que se llama la teofanía de Cristo, o sea, la encarnación de Cristo o la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se llama teofanía. ¿Verdad que sí? La forma como se describe el ángel del Señor lo distingue de cualquier otro ángel. El poder de perdonar o retener las transgresiones les es atribuido a él y el nombre de Dios está en él, de acuerdo con el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 20 y 23. Se dicen dos cosas de importancia con respecto a este ángel. En primer lugar, que es el nombre de Jehová, es decir, su carácter revelado está en él, y que es el rostro de Jehová. En otras palabras, el rostro de Jehová se puede ver en este ángel. O sea, la palabra ángel, cabe mencionar, ¿verdad?, que la palabra ángel tipifica mensajero, o la palabra ángel significa mensajero. Tenemos que analizar en contexto. Cuando habla el ángel de Jehová, en sí se significa el mensajero de Jehová, el mensajero de Jehová. Cuando habla el ángel del Señor, tipifica el mensajero del Señor. Está hablando acerca de un ángel que recibió adoración, que es capaz de perdonar y retener el pecado. ¿Y quién otro es capaz de retener o perdonar el pecado sino Cristo? ¿Verdad que sí? Y de aceptar. Ningún otro ángel en las Escrituras ha aceptado adoración sino solamente Jesucristo. Así que el ángel del Señor o el ángel de Jehová es una teofanía, ¿verdad?, o una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que no se puede evitar arribar a la conclusión de que este misterioso ángel no es otro sino el Hijo de Dios, el Mesías, el librador de Israel y el Salvador del futuro del mundo. Ahora vamos a hablar acerca de la jerarquía angelical. Cuando hablamos acerca de arcángel, Miguel es mencionado como el arcángel o el ángel principal según Judas capítulo 9, Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Cuando hablamos acerca del arcángel Miguel, hablamos acerca de un ángel guerrero, le llama el príncipe de los le llama el capitán de los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Que sí, es un ángel guerrero, es el que lidera a los ángeles de batalla del Señor. Al parecer hay dos tipos de calificaciones de ángeles en el cielo. Hay guerreros y hay ángeles mensajeros. Aunque hay diferentes tipos de jerarquía angelical, podemos ver al arcángel Miguel batallando por el cuerpo de Moisés en contra de Satanás. Podemos ver el que lidera la batalla entre Satanás, los ejércitos de Satanás, ¿verdad?, los ángeles caídos, los ejércitos del cielo, es el arcángel Miguel. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, lo podemos ver en la primera batalla de la caída. Así que es un ángel guerrero. Lo podemos incluso ver viniendo a la defensa del arcángel Miguel, del arcángel Gabriel, cual es un mensajero, cuando le iba a llevar el mensaje a Daniel. El arcángel incluso le llama el ángel guardián de la nación israelita, de acuerdo con Daniel capítulo 12. La manera como se menciona a Gabriel es un ángel mensajero. Gabriel tiene una posición extremadamente elevada y por lo general es el ángel enviado para traer mensajes de suma importancia. Ocupa una gran posición elevada. Está en la presencia de Dios. Gabriel está en la presencia de Dios según Lucas capítulo 1 versículo 19, y a él se le entregan mensajes de orden más elevado o de gran importancia con relación al reino de Dios. Son los mensajes principales del reino de Dios a través de las Escrituras siempre han sido traídos por el arcángel Gabriel. El alumbramiento de Cristo,
podemos ver la salida del pueblo de Israel de Babilonia, por mencionar algunos de los ejemplos del arcángel Gabriel. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1 versículo 19 con el anuncio de Cristo, lo podemos ver en Daniel capítulo 8 versículo 16 y capítulo 9 versículo 21. Otra de las categorías de las jerarquías angelicales vemos los ángeles escogidos. Los ángeles escogidos son probablemente aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión satánica. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 5 21 y el libro de Mateo capítulo 25 versículo 41. Básicamente los ángeles escogidos son todos aquellos ángeles que se mantuvieron fiel al Señor y tomaron la decisión de no rebelarse juntamente con Satanás y la una tercera parte que se rebeló en contra de Dios. Ahora, el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 10, versículos 3 y 20, nos presenta una categoría de ángeles diferente. Nos habla acerca de los ángeles de las naciones, o sea, ángeles puestos a cargo de velar por diferentes naciones. La Biblia nos menciona que pueden ser ángeles buenos o ángeles caídos, ¿verdad? O emisarios de Satanás. Y podemos ver uno de los ejemplos, Daniel capítulo 10, versículo 21 y Daniel capítulo 10, versículo 20. La Biblia nos habla acerca de que Daniel oró por espacio de 3 semanas para recibir la respuesta de cuánto duraría o cuánto sería la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Dice que la respuesta desde el momento en el cual Daniel empezó a orar fue enviada por manos de Gabriel hacia Daniel, pero que el príncipe de Persia se encontró en contra del mensajero Gabriel y dice que el príncipe de Grecia también le hizo frente a Gabriel para que no llegara con el mensaje hacia donde estaba Daniel. O sea, podemos ver que Daniel se arrodilla a orar, el Señor en ese mismo instante envía a Gabriel con un mensaje, pero por espacio de algunas semanas se levanta un conflicto en un ámbito espiritual entre Gabriel, el príncipe de Persia, y el príncipe de Grecia. Ahora, a través de los años, muchos predicadores han cometido el error de decir que el príncipe de Persia es Satanás. Pero este no es el caso, ya que las escrituras nos menciona que el príncipe de Persia estaba en contra del mensaje que Dios envió por manos de Gabriel y que el príncipe de Grecia también. Entonces no está hablando de un príncipe singular, sino que está hablando de diferentes tipos de principados. Cuando la Biblia habla de principados, como lo menciona en el libro de Efesios capítulo 6, está hablando acerca de una jerarquía angelical de ángeles caídos. Eso habla de principados, o sea, príncipes de las naciones, potestades, gobernadores en regiones celestes. O sea, está hablando de que así mismo como en el cielo hay una jerarquía angelical, las tinieblas también tienen una jerarquía de ángeles caídos. Si, de acuerdo con las evidencias que podemos ver en las escrituras, si la nación es una nación entregada al servicio de Dios, cuenta con ángeles. Los ángeles de esa nación van a ser ángeles enviados del cielo. Si la nación es entregada a las tinieblas, como en el caso de Persia y Grecia, son ángeles caídos que por lo general toman el control de esa nación. Estos son misterios bastante profundos, pero podemos ver que son cosas posibles. En esta posición yo no puedo decir que el ángel de los Estados Unidos es un ángel del cielo versus un ángel de las tinieblas, que puede ser el ángel de una nación corrompida moralmente. Sabemos que la corrupción moral ¿cómo le digo? Y la ruta que lleva su sistema político pues tiene que ver con esto, pero no estoy en la posición ni las escrituras no especifica cuáles son los requisitos para catalogar qué tipo de ángel es el que está asignado para cada nación. Pero sí nos dice que el príncipe de Persia es un ángel caído y que el príncipe de Grecia también es un ángel caído. Ahora nos está hablando de que Gabriel fue enviado con un mensaje y que Miguel, el ángel guerrero, o sea, el arcángel guerrero, tuvo que venir a la defensa de Gabriel para que pudiera llegar a donde Daniel con el mensaje. ¿Verdad que sí? Así que ¿qué aprendimos? Que el príncipe de Persia no es Satanás. Satanás se le llama el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. ¿Verdad?
Y la Biblia sí utiliza el vocablo principado. Podemos ir al libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, podemos ir al libro de Colosenses 2:15 y a Efesios capítulo 6 versículo 2 en específico. Otro de la jerarquía nos habla acerca de los querubines. Parecen ser ángeles de elevada posición relacionados con los fines retributivos y redentores de Dios respecto al hombre. En Génesis capítulo 3 versículo 24 vemos a querubines, específicamente vemos a querubines guardando el camino hacia el huerto del Edén. Podemos ver a Éxodo capítulo 25 versículo 22, la persona de los querubines. Se les describe a los querubines como de rostro de un león, rostro de hombre, rostro de buey y de águila. Esto sugiere que representan la perfección de las criaturas y el vigor de un león, inteligencia humana, velocidad de águila y servicio de un buey. Eso representa la perfección dentro de las diferentes calificaciones de la creación y representa caracteres especiales de cada uno de la creación. Las escrituras les describe que tienen 4 caras: una cara humana, una cara de águila, una cara de un buey y una cara de un león, y que estas caras cambian y se intercalan una así: para este lado es un águila, para este lado es un buey, para este lado es un ser humano, para este lado es un león, y la cara va cambiando mientras ellos caminan. También la Biblia habla de que solamente caminan hacia adelante, ¿verdad que sí? El libro de Isaías nos habla de ellos, el libro de Ezequiel nos habla acerca de la visión que tuvo Ezequiel del trono de Dios, el libro de Génesis nos habla de estas criaturas y el libro de Apocalipsis nos habla también de estas criaturas. Cuando hablamos acerca de los serafines es otro tipo de ángel, ¿verdad que sí? Los serafines son mencionados en Isaías capítulo 6, sabemos muy poco de ellos. Un escritor cree que constituyen el orden más elevado de los ángeles y que sus características distintivas es su amor ardiente hacia Dios. Literalmente la palabra serafín significa seres ardientes o seres de fuego. Los serafines se llaman, normalmente tienen 6 alas. Las escrituras dicen que con 2 alas cubren su rostro, con 2 alas vuelan y con 2 alas cubren sus pies, y que dicen santo, santo, santo. Son seres que arden por amor hacia la presencia de Dios. Normalmente son seres asignados para guardar el trono de Dios. Son los protectores del trono de Dios mientras entra en una adoración continua. Son seres ardientes, tienen tanto y tanto amor que son seres ardientes hacia el trono de Dios. Ahora bien, el carácter de los ángeles: son seres extremadamente obedientes, cumplen su misión sin discutir o vacilar en cuanto a ella. Por lo tanto, oramos de la siguiente manera: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Nosotros somos enviados a que seamos semejantes a los ángeles en cuestión a su obediencia. Lo podemos ver en Mateo capítulo 6 versículo 10, Salmo 103 versículo 20 y Judas capítulo 6, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22. Los ángeles son seres extremadamente reverentes. Lo podemos ver en su actividad más elevada, es la adoración a Dios. De acuerdo con Nehemías capítulo 9 versículo 6, Filipenses capítulo 2 versículo 11 y Hebreos capítulo 1 versículo 6. Los ángeles son extremadamente sabios. La Biblia les compara como un ángel de Dios. Para entender en lo bueno y en lo malo era frase de proverbiar en Israel. Por ejemplo, lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 14 versículo 17. Los ángeles son extremadamente sabios y son ministerios de la gracia, son ministros de la gracia también. Dice: su conocimiento de los misterios de la gracia es limitado, de acuerdo con Primera de Pedro. También algo bien importante que tenemos que mencionar es que la inteligencia de los ángeles excede a la del hombre en la vida, pero no necesariamente es una inteligencia finita. Ahora bien, las escrituras nos habla que hay un cántico que los ángeles no conocen, y es el cántico de la redención. Respecto a la relación redentora entre Dios y el hombre, su conocimiento no es infinito, ya que nunca han sido redimidos. Los ángeles no tienen capacidad de ser redimidos. ¿Cómo sabemos que los ángeles no pueden ser redimidos?
el caso de una tercera parte de los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás, a ellos no se les dio oportunidad de arrepentimiento o de redención. Podemos ver la Biblia que dice que si aquella transgresión no se le fue perdonada a los ángeles, cuánto más si nosotros pecáramos deliberadamente. Entonces, el concepto de la redención, aunque es conocido por los ángeles, no es totalmente entendido desde un punto de vista de que lo han experimentado y lo pueden explicar o materializar al ser humano. Los ángeles son humildes, no no abrigan resentimiento personales ni tampoco denuncian o vilipendan a sus opositores. De acuerdo a segunda de Pedro y a Judas capítulo 9 dice que el arcángel Miguel no profirió maldición en contra de Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda en su combate con Satanás. Así que son extremadamente humildes, son extremadamente poderosos. Dice, son poderosos en fuerza, de acuerdo a Salmos capítulo 103, versículo 20. Los ángeles también, otro carácter de los ángeles es que son santos. Son separados para Dios y solo para Él, son santos ángeles, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. La obra de los ángeles son agentes de Dios. Se les menciona como ejecutores de los decretos del juicio de Dios. O sea, agentes, mensajeros, llevan a cabo la obra y la misión de parte de Dios, y para esto podemos ver Génesis capítulo 3, 24, números 22, 22 al 27 y diferentes tipos de citas bíblicas, las cuales vamos a abundar un poco más en el lunes. Son mensajeros de Dios. El vocablo ángeles literalmente significa mensajero. Por medio de los ángeles Dios nos envía anunciaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el alumbramiento de Cristo, como Lucas capítulo 1, versículos 11 al 20, Mateos del 1 al 20. También pueden traer advertencias. Podemos ver evidencias de esto en el libro de Mateos capítulo 2, versículo 13. Los ángeles nos pueden traer instrucciones, de acuerdo a Mateos capítulo 28. Nos pueden traer aliento también, de acuerdo a Hechos capítulo 27, versículo 23. Los ángeles pueden traer revelación, de acuerdo a Hechos 7:53, Galatas 3:19 y Hebreos 2:2, Daniel 9:21 al 27 y Apocalipsis 1:1. Así que este es el carácter de mensajeros de los ángeles. Los ángeles también son siervos de Dios. No son todos, la Biblia la describe como no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salud, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles son enviados para sostener y confortar a los seres humanos también, de acuerdo a Mateos 4:11 y Lucas capítulo 22. Los ángeles también son enviados para preservación de la vida humana, de acuerdo a Génesis capítulo 16, versículo 7. Son enviados para librar, de acuerdo a Números 20:16. Para interceder también, de acuerdo a Zacarías capítulo 1, versículo 12 y Apocalipsis 8 del 3 al 4. Y también para ejercer el ministerio a favor de los justos después de la muerte, de acuerdo con Lucas capítulo 16, versículo 2. Así que los ángeles tienen diferentes tipos de misiones y pueden ser enviados y puestos a la disposición de nosotros los seres humanos, así como el Señor decida disponer de su servicio. Los ángeles, cabe mencionar de que nosotros no oramos a los ángeles, nosotros no veneramos a los ángeles. La Biblia dice que fuimos hechos poco menor que los ángeles, ¿verdad que sí? Pero que ellos son consiervos de nosotros y son espíritus ministradores. Cuando habla acerca de consiervo, quiere decir que ellos también, como nosotros, son siervos de Dios. Lo único es que ellos están en la presencia de Dios. O nosotros servimos a Dios desde la tierra, los ángeles sirven a Dios desde la presencia de Dios, con una entrada y un acceso a la presencia de Dios, la cual nosotros todavía no tenemos. Ahora, cuando tengamos un cuerpo glorificado, vamos a estar a una posición más cercana a lo que son los ángeles, aunque con un conocimiento de la redención y con una responsabilidad totalmente diferente. Así que hemos discutido la naturaleza y las características de los ángeles. La semana que viene vamos a estar discutiendo a Satanás y los demonios, su carácter y su naturaleza y sus características. Dios te bendiga.